Hola, hola, muy buenas tardes ya mis queridos amigos de Gloria Orgullo con Pasión, bienvenidos todos a este su canal, mi fanpage, ¿cómo están? Como siempre, como cada transmisión, debo empezar siempre dando gracias a Dios, agradecer a la vida, ¿no? El tener un día más de vida, el estar bien con salud. ¿Ustedes cómo se encuentran? Realmente deseando con todo mi corazón que se encuentren bien ustedes y sus seres amados. Hoy quiero hablar de un tema que es importante, es la segunda parte de ya el tema que las semanas anteriores he venido comentando. Hoy quiero hablar sobre el duelo y la pérdida en medio del COVID, puesto que lamentablemente hay muchas personas que en este contexto han perdido un ser amado, un amigo, un familiar cercano, y bueno, pues me gustaría poder desarrollar este tema para poderlos ayudar. Así que nada, vamos a compartir esta transmisión en vivo, pasar la voz a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿verdad? Para que puedan obviamente compartir y saber cómo poder afrontar, cómo es que se afronta, qué es lo que se vive, si es cierto las emociones que sentimos, el comportamiento que comúnmente las personas tienen, es normal, es natural o están mal. Hoy vamos a hablar sobre eso, así que nada, darles gracias ante todo a las personas que se han inscrito para nuestro taller de hoy, nuestro taller a las 7 de la noche. Estamos felices y contentos realmente de poder compartir con ustedes el tema de la inteligencia emocional para poder controlar nuestras emociones. Así que nada, felices y contentos de poder compartir esta noche hoy con las personas que se han inscrito. Muchísimas gracias por su confianza, muchísimas gracias por las recomendaciones, por supuesto nuestros servicios que trabajamos tanto al público en general como para empresas, desarrollo a través de capacitaciones en temas de habilidades blandas y salud mental y emocional, y también para ti de forma personal, mi querida amiga, mi querido amigo que me escuchas, si es que por supuesto necesitas la ayuda de un profesional para poder trabajar algunos tipos de creencias limitantes, temores, inseguridades, falta de comunicación, falta de liderazgo, depresión, estrés, ansiedad, escríbenos, llámanos y con todo gusto podemos ayudarte. Y si conoces a alguien que lo necesita, por favor, recomienda nuestros servicios, refiérenos a nosotros, darles nuestro número y obviamente estamos siempre listos y prestos para apasionadamente poderlo servir. Y nada, aquí felices y contentos de poder compartir como cada lunes, miércoles y viernes un tema de interés. Así que hoy vamos a compartir sobre el duelo y la pérdida. Y nada, no bajar la guardia, seguirnos cuidando, mis queridos amigos, porque todavía tenemos que aprender a convivir con esta pandemia, con este COVID, ¿verdad? Pero a siempre a protegernos, a seguir cuidando nuestras vidas, pero protegiéndonos. Muy bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar sobre el tema de hoy. Hay diferentes modelos, de acuerdo a los psicólogos, diferentes estudios sobre el duelo, en qué consiste, cómo las personas lo viven, lo interiorizan. Así que vamos a ir aprendiendo muy rápidamente, algunos de ellos voy a mencionar. El duelo, como ustedes ya saben, es ese dolor profundo que siente la persona, ¿verdad? A causa de la separación física con un ser amado, lo más cercano. Muchas veces, obviamente, esta pérdida emocional, física, este impacto psicológico que genera obviamente un duelo, ¿no? ¿Verdad? La muerte de un ser amado, pues por supuesto que tiene diferentes fases. De acuerdo al modelo de Kubler, ¿verdad? El Kubler y Rose son psicólogos que estudiaron al respecto, psiquiatras que estudiaron al respecto, y dicen que este estudio se hizo a personas cercanas a morir. Esto se realizó en los años 60 más o menos, ¿no? Y ahí en este estudio, pues obviamente ayudan con este estudio a mejorar el tratamiento de moribundos de manera considerable. Ahora, hay 5 etapas importantes que hay que tener presente en la etapa del duelo o del luto. ¿Cuáles son? Así como un proceso de cambio, porque el duelo también, si bien es cierto que está inmerso en dolor, sin embargo es una etapa, un cambio, un choque fuerte, negativo que una persona suscita, obviamente vive cuando ha perdido un ser amado. Entonces, este duelo, este tiempo de luto, tiene 5 etapas por lo general que todos los seres humanos atravesamos. La primera de ellas es definitivamente la negación.
Ya ustedes, si me vienen siguiendo en anteriores transmisiones, sabrán que yo por lo general cuando he hablado, he comentado también sobre mi experiencia personal que he tenido en algún momento de mi vida y justamente estas etapas también las he vivido y por lo general sucede en las personas. La primera etapa del duelo es la negación. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esta etapa, Gloria? Consiste en el hecho que por lo general cuando nos vienen a decir la persona tal ha fallecido, ha muerto, entonces lo primero es impacto fuerte, brusco, más aún en este contexto muy funesto que estamos viviendo. Obviamente el cerebro no lo resecciona, no lo entiende, obviamente porque lo hemos visto en la mañana, lo hemos visto hace un momento, lo hemos visto ayer, entonces ¿cómo es posible? Y por eso es que cuando hay ese choque, lo primero que viene es la negación, ¿no? De decir, no, esto no es verdad, no puede ser cierto, esto no está pasando, ¿cómo no? Esa persona no está muerto, mi papá no está muerto, mi mamá no está muerta. Es la primera etapa, repito, del duelo. Y es una etapa normal, es una etapa lo más natural, obviamente porque estamos inmersos en esa crisis que genera, obviamente, ese impacto de saber que a la persona a quien amamos nunca más la vamos a volver a ver. Entonces, esta crisis, esta muerte, este suceso, más aún cuando son de ciertas características en particular, por supuesto que generan la negación en el individuo, en la persona, en el ser humano. La siguiente etapa es el enojo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como seres humanos, estamos llenos y cargados de emociones positivas o negativas, y en una situación tan negativa como la muerte, en una noticia tan triste como esta, por supuesto que lo primero que va a generar en nuestro ser es enojo, es ira, es tristeza, pero a la vez enojo, porque decir cómo es posible que esto, por qué está pasando si yo no hubiera hecho esto, y a veces allí viene con el tema del resentimiento, de la culpa, del hecho de que si yo hubiera hecho esto, el otro, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué así? Entonces nos comenzamos a conjeturar diferentes tipos de preguntas y nos llenamos y nos albergamos de cólera, de odio, de enojo, de rabia. La siguiente etapa del luto es la negociación, porque es esa etapa donde comenzamos ya a ir avanzando, a divagar y decir, oye, pero mira, esto me está pasando, está bien que me sienta así, qué debería de hacer, qué pensaría él, si estoy viendo lo que estoy haciendo, si fue mi culpa. Entonces comenzamos a negociar con nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestro entorno de lo que está sucediendo, del tema. Comenzamos un poco a escarbar e ir avanzando y ahondando conforme los días van pasando, porque la primera etapa por lo general es el primer momento en el que escuchamos esta noticia, el primer día, el primer impacto, el primer día, el segundo día, pero conforme van avanzando los días, la primera semana, segunda semana, la tercera semana, el primer mes, ya comenzamos a entrar en esta etapa de negociación. Pero luego, en todo ese proceso, por supuesto, después, si no sabemos gestionar nuestras emociones, lo que va a suceder es que parte de la etapa del duelo es la depresión, amigos. Hay el ser humano en menores, en diferentes niveles, ¿verdad? Pero las personas caemos en un momento de depresión porque el dolor, la tristeza tan profunda que nos causa la pérdida de esta persona amada, del hecho de ya no poder vivir con ella, mirar, compartir con esta persona, definitivamente nos genera depresión. Más aún cuando la relación es muy estrecha, ha sido muy cercana, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, por supuesto, que es un dolor más fuerte, más cercano, más intenso y que, repito, puede llevarnos a generar una depresión profunda en la persona. Y finalmente, la última etapa del proceso de duelo es la aceptación. Es ese tiempo, ese momento en el que poco a poco me voy resignando a saber que no más voy a verla físicamente a esta persona. Es esa etapa donde la persona comienza a entender la realidad y de convivir con ella, esta nueva realidad, y saber que obviamente esta persona ya no está físicamente con nosotros, más obviamente espiritualmente está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Entonces esa es la última etapa de la aceptación. Repito, por lo general todos los seres humanos
humanos vamos a atravesar estos 5 etapas del duelo. Ahora, ¿cómo nace esta etapa? Por supuesto, a raíz de la crisis. Empezamos con la con la negación, luego con el enojo, ¿verdad? La ira, luego seguimos en esa etapa de negociación, viene la depresión, la tristeza, el sentimiento, el dolor profundo, ¿verdad? Luego estamos pues en la última etapa, que viene la aceptación, que es esa etapa de resignación, donde ya van pasando los meses, ¿no? El primer mes, el segundo mes, y ya las cosas van bajando, el dolor ya no es tan intenso como en el primer momento de impacto, sino que va yendo poco a poco a tomar su cauce. Y finalmente viene el tiempo del aprendizaje, porque hay un momento de reflexión. Si tú le preguntas a cualquier persona que ha perdido un ser amado, créeme que te va a decir que hay una lección aprendida. Luego de eso comenzamos a meditar y a reflexionar, y por lo general la reflexión a la cual llegamos del común de personas es el hecho de valorar la vida. Es el hecho de saber que la vida no la tenemos comprada, de no dar nada por sentado. A veces damos por sentado de que tengo mi papá, tengo mi mamá, mi familia, tengo mi trabajo, todo, etcétera. Como hoy justo en la mañana posteaba en mi LinkedIn. Y a veces por dar por sentado las cosas, nos despreocupamos de ello, desvaloramos eso, no le damos el tiempo necesario o adecuado, o la importancia necesaria, y muchas veces por eso es que resquebrajamos relaciones y nos... Luego, cuando llega un momento como el duelo, por ejemplo, de esta persona, el impacto es más fuerte y nos genera, como les mencionaba, un sentimiento de culpa, de remordimiento por no haber hecho, por no haber pasado el tiempo que debía haber pasado. Por eso es que en esta última etapa de aprendizaje, justamente uno reflexiona de saber de que así la persona haya tenido obviamente sus imperfecciones, sin embargo, se aprende a valorar, se aprende a amar, a aceptar la importante que era esa persona para nosotros y la importante que es la vida, y aprenderla a disfrutar cada momento de forma intensa. Entonces, mis queridos amigos, esas son las etapas del duelo, ¿no? Mientras que uno está en su vida normal, día a día, de pronto llega ese shock de esa noticia inesperada, porque por lo general nadie espera la muerte, nadie espera que te digan, oye, tu ser amado falleció o una amistad cercana falleció. Entonces, entramos, el individuo, la persona entra en un estado de shock, ¿verdad?, que empieza con la negación, con los miedos, el enojo, la etapa de la negociación, la depresión, que es el hundimiento, el lugar profundo donde siento tanto dolor, el por qué a mí y todo ello. Luego vamos avanzando, ¿no? Es como una curva, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Voy bajando lo más profundo y luego poco a poco voy a subir. Y por lo general es el proceso, repito, normal que todas las personas vivimos. Después del proceso de dolor, de depresión, empieza la resignación, la aceptación, ¿no? Comenzamos a encontrar sentido a la vida, volvemos a la vida, ¿verdad? Y finalmente continuamos con nuestra vida normal, donde ya se encuentra el aprendizaje. Esa es la etapa del duelo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones, Glorias, del modelo de fases? Bueno, obviamente no es un modelo perfecto, porque, como ya les menciono, en cada persona hay ciertos matices, ¿verdad? En algunos de repente no está, es más, alguna de las etapas muy pronunciadas o no se encuentran y se saltean de algunos a otros, pero en general el estudio del impacto psicológico en cuanto al duelo nos denota esto. Ahora, este estudio obviamente no es perfecto ni consecutivo, ¿verdad? O sea, puede estar cada etapa de forma diferente, pero se encuentran ahí presentes. La mayoría no pasa por las 5 etapas, la mayoría de personas no pasa. Algunos pasan, como les vuelvo a repetir, 4 etapas, ¿no? 3 etapas, ¿verdad? El dolor viene como en olas, por supuesto. Otra de las características importantes es que en el proceso del duelo, el dolor es muy intenso, así que es normal. Si tú estás sufriendo en este momento la pérdida de un ser amado, si tienes ganas de gritar, si tienes ganas de llorar, hazlo, porque es algo normal, algo natural, ese impacto tan doloroso que podamos estar viviendo. Ese dolor viene en olas fuertes y hay que buscar el apoyo afectivo de las personas de nuestro entorno inmediato, quienes nos aman. Ahora,
Otra característica es que algunos se desconciertan, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no quedarnos solo en este tipo de etapas. Si tú tienes amigos o compañeros de trabajo que de pronto sabes o son cercanos a ti, vecinos, es importante, repito, el apoyo afectivo, el acompañamiento físico de la persona quien está sufriendo el proceso de duelo. Ahora, ¿cuáles son las 4 metas de este estudio, ¿verdad? Importante, en primer lugar, aceptar la realidad. Es importante para poder hacer frente, mis queridos amigos, y poder salir de un proceso de duelo, es importante aceptar la realidad de la pérdida. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces cuando las personas no quieren aceptar la realidad, se quedan en la negación por mucho tiempo. Yo he visto casos de personas que 1 año, 2 años se quedan en la negación, en el hecho de seguir pensando y pensando y como que su vida se hubiera estancado y como que si no estuvieran avanzando. Entonces es importante aprender a aceptar la nueva realidad, ¿verdad? Con la pérdida que hemos tenido. Por otro lado, también es importante, mis queridos amigos, aprender a superar el dolor. Es importante, yo sé que es un dolor profundo, pero eso cada vez tiene que ir de un dolor más intenso a cada vez menos, 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 menos. Y esto no quiere decir que porque me está doliendo menos, me estoy olvidando de la persona, o esa persona no ha sido muy importante, o porque es muy importante yo tengo que llorar todos los días 1 año, 1 mes. No, amigos, no es así. ¿De acuerdo? Sí es cierto que hay una intensidad en el impacto, pero conforme va pasando el tiempo, la idea es que esto vaya disminuyendo. Ahora, otro punto, la siguiente meta es adaptarse a un entorno sin la persona fallecida. Es importante. También entender de que tenemos que continuar con nuestras vidas. Vuelvo a repetir, a nadie nos gusta perder un ser a quien amamos, ¿verdad? Todos vivimos y pasamos por esa situación. Ojalá esto no existiera, pero tenemos que entender de alguna manera que la muerte es parte de la vida. Y es por eso que es importante aprender a valorar la vida, con sus grises y sus matices, aún en este tiempo, que de repente no nos gusta, pero también tenemos que aprender a disfrutar la vida, lo que tenemos, enfocándonos en lo que tenemos y no a lo que no tenemos, y gozar de nuestra familia, gozar de nuestro trabajo, gozar de nuestra salud, gozar de absolutamente todo lo que tenemos. Porque cuando pasa que perdamos, sobre todo una persona amada, lo que va a pasar es que muchas veces vamos a querer quedarnos en el pasado con los recuerdos negativos y no vamos a querer avanzar. En ese sentido es importante que nosotros aprendamos a adaptarnos a esa nueva realidad, a ese nuevo entorno, sin la presencia física de esta persona. Y finalmente la cuarta etapa que tú y yo, o la cuarta meta, perdón, que tú y yo deberíamos de trazarnos cuando vivamos o si estamos viviendo esta situación, mis queridos amigos, es reubicar nuestras emociones y seguir adelante. Esto es, me refiero a esas emociones de miedo, a esas emociones de enojo y a esas emociones de tristeza que en el momento del impacto, del shock, de la crisis, estuvieron presentes, que está muy bien porque es parte de lo normal frente a algo anormal. Sin embargo, eso en el tiempo no puede ser. Esto no me puede acompañar 1 año, 2 años en el lloro, en la tristeza, en el dolor, en la depresión, en el sufrimiento, o no puedo estar amargada con la vida siempre porque me quitó a mi pareja, o no puedo estar con el miedo de saber que ya no quiero enfrentar la muerte porque si no, no sé qué va a pasar conmigo. No, esas emociones hay que irlas remolcando. Esas emociones hay que irlas reubicando y tenemos que continuar con nuestras vidas. Esas son 4 grandes etapas, mis queridos amigos, que sería bueno que, repito, después del proceso de duelo tengamos presente y para poderlas hacer. Voy a volverlas a repetir. La primera es aceptar la realidad de la pérdida, la segunda es superar el dolor, la tercera es adaptarnos al nuevo entorno sin la persona y finalmente reubicar nuestras emociones negativas para seguir adelante, ¿no? Entonces,
Ya saben, tomen nota por favor, escríbanlo porque repito, es importante que sí, pasando el shock y todo el proceso, todo el tiempo de duelo o de luto, que está muy bien, hay costumbres, personas, familias que guardan un año o un mes de luto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en todo el año, porque voy a guardar el luto, voy a llorar todos los días. No puede ser eso. Yo tengo que continuar con mi vida. Si yo he estado estudiando, de repente tuve un pare, Gloria, tuve que dejar de estudiar por mi falta de concentración, por el dolor, ok, vuelvo a retomar con mi trabajo, vuelvo a retomar con mis estudios. En las empresas, por ejemplo, cuando un ser amado, cuando una familia directa de un colaborador fallece, es por eso que hay políticas internas en donde al colaborador se le da licencia con goce o licencia sin goce, dependiendo de la empresa, y el colaborador pues tiene un par de días para que pueda estar con su familia, para que pueda volver a concentrarse, a reubicarse, a adaptarse, en todo caso, a esta nueva realidad que le va a tocar vivir de su familia sin esa persona, ¿no? Entonces, repito, es importante ese tiempo, obviamente, con la familia, los más cercanos, pero luego, después de eso, volver a retomar nuestro día a día. Poco a poco, no es de la noche a la mañana, por supuesto es un proceso lento, pero es un proceso seguro. Entonces, hay diferentes otros modelos también de duelos, como por ejemplo, hay otro modelo que nos menciona que la primera fase es la fase del rechazo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esa negación, ¿no? De la persona quien está viviendo, esto no es verdad, no quiero saber nada, no quiero saber del mundo, no quiero saber de la vida, ¿no? Entonces, la siguiente fase es la fase de la confrontación, que también se caracteriza con las famosas preguntas que nos hacemos como personas, como seres humanos, que muchas veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿No? Entonces, esa fase de confrontación que experimentamos cuando hemos perdido a un ser amado. La siguiente fase del proceso de duelo es la fase finalmente de acomodación, ¿no? Donde nos vamos aceptando, donde vamos reinsertándonos poco a poco al día a día a nuestras actividades diarias comunes. Y claro, en todo ese proceso obviamente hay un conjunto de emociones altercadas, ¿verdad? La tristeza, está el enojo, está el miedo, ¿verdad? Frente a la muerte y todo ese conjunto de emociones que es normal, esa bola de enredo de emociones en el duelo, mis amigos. Si tú sientes, estás viviendo eso o ves a una persona que tiene un enredo en sus emociones, de alguna manera, repito, es normal en un proceso de duelo, porque no es fácil lo que se está experimentando y claro, cada persona, el proceso de duelo es completamente particular y diferente, ¿no? Ahora, Gloria, la pregunta, ¿qué puede aliviar al dolor? ¿Qué puede aliviar al duelo? ¿Hay algo que podríamos hacer? Bueno, en primer lugar, ser conscientes y reconocer en la situación que estamos viviendo, ¿no? El enredo de nuestras emociones. Reconocer que de alguna manera es normal que sintamos todo ese conjunto enmarañado, confundido de emociones que tenemos. Y es más, no conocernos o en ese momento desconocer a la persona, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Por supuesto que sí, porque es un momento de shock, de impacto que no es, repito, natural vivirlo todos los días. Por otro lado, lo que también podemos hacer es decidir pasar por el duelo de manera intencional. Es importante yo misma, de forma consciente, intencional, tomar la decisión de decir, ok, perdí a esta persona, mi vida continúa. Mi vida continúa, no puedo quedarme atrás, no puedo quedarme paralizada en la depresión. Es importante, mis queridos amigos, que lleguemos a este punto de querer decidir pasar, de afrontar, de avanzar intencionalmente. Otra cosa importante que puede aliviar el duelo definitivamente es nuestra fe, nuestra creencia en Dios, el refugiarnos en un ser supremo, ¿no? En sus promesas, en pensamientos y mensajes positivos, en el amor de nuestra familia, en las personas que quedan con nosotros, ¿verdad? Es importante tener un sostén espiritual, emocional, afectivo al lado nuestro.
Otra forma de aliviar el duelo puede ser también a través de nuestras actividades, retomando nuestras actividades diarias y sobre todo teniendo dentro de nuestras actividades que nos ayuden en nuestro cuidado mental y emocional, que nos ayuden en nuestro autocuidado diario, ¿verdad? Para poder afrontar esa situación. Entonces, acuérdense, mis queridos amigos, que no solamente los adultos, nosotros afrontamos esta pérdida de un ser amado, sino que también los niños y los adolescentes. Entonces, en el caso de los niños, Gloria, ¿cómo es? Así como tú y yo, siendo adultos, tenemos el impacto está presente y muchas veces la forma, nos desconocemos a nosotros mismos, el comportamiento, la forma de actuar que de alguna manera es normal frente a situaciones anormales, los niños también, mis queridos amigos. Los niños tienen una percepción diferente de la muerte, para empezar, ¿no? Dependiendo de su nivel de desarrollo, o sea, de su edad. No todos entienden qué cosa es la muerte. Por ejemplo, niños menores de 3 años, no entienden. Entonces, entre 3 y 5 años ya van entendiendo poco, entre 5 y 7 años ya se dan cuenta. No podemos hablar de la misma forma a un niño pequeño de un niño más grande. Un niño de 7, 9 años ya es un niño que hay que explicarle con palabras amables, pero no hay que decirles cosas utópicas, sino hay que ser realistas y mencionarles lo que está sucediendo. Es importante también cuidar y acompañar a los niños. Es importante ver su comportamiento de ellos. Es importante decirles que la muerte es permanente, ¿no? Porque a veces los pequeñitos piensan que no entienden la muerte como si papá se hubiera ido a otra parte, pero no necesariamente que nunca más va a volver a verlo. Entonces, en el niño es algo completamente delicado, diferente, y hay que tener obviamente la información necesaria, nosotros como padres de familias, como tíos, ¿no? De explicarles, repito, con palabras muy cuidadosas, ¿verdad? Para que ellos puedan de poco a poco entender. Y es importante ahí ver sus emociones, cómo es que ellos están reaccionando, ¿no? Porque obviamente ellos de repente es más no saben pedir la ayuda, no saben cómo canalizar sus emociones. Entonces allí nosotros como adultos tenemos que acompañarlos a ellos. A ellos les va a costar muchas veces entender la muerte como algo permanente, como de pronto tú y yo, aunque nos cuesta entenderlo, sabemos lo que significa, pero un niño no lo entiende así. Entonces es importante por eso hablar de la muerte de manera clara y directa, ¿sí? De forma clara y directa, no cruda. No usemos palabras de que está durmiendo, ¿no? Ha viajado, no. Expliquémoslo con bonitas palabras a los niños qué es lo que está pasando. Claro, en el caso de los adolescentes ya es diferente porque un adolescente sí se da cuenta, ¿no? Entonces no es bueno mentir a los niños de las cosas, ni ocultarles, ¿sí? Sino que hay que decirles, de forma clara, pero de forma directa, lo que está sucediendo. Honrar a la persona, ¿verdad? Decirles que es un momento difícil que estamos viviendo, toda la familia. Es importante observar el comportamiento de ellos, la respuesta ante el dolor que puedan tener. Por lo general en los niños es su conducta, ¿verdad? O su forma de hablar, o les genera mucha ansiedad, irritación, ¿no? Ira, enojo, así como nosotros, mis queridos amigos, así como nosotros, los niños también comienzan a tener diferentes comportamientos gracias a las emociones que están viviendo. Y esto es conforme van creciendo, obviamente son más conscientes, se dan cuenta de la situación, entonces obviamente también les causa dolor, también les afecta, también hay un impacto psicológico. Entonces, para aliviar sus preocupaciones de la muerte, es importante recordar al niño que obviamente no todas las personas que se enferman, por ejemplo, mueren, porque a veces, cuidado allí, esto es importante, a veces se cree que si nosotros le decimos a los niños, oye, la persona estaba enferma y por eso se murió, entonces el niño va a pensar y va a crecer de que todos los que se van a enfermar se mueren. Y hay que tener mucho cuidado por eso con las afirmaciones que decimos, ¿no? No es así. Y hay que hacerles saber y entender, obviamente,
que nosotros también estamos preocupados por ellos, que los amamos, ¿verdad? Ayudarlos a los niños a hacer diferentes tipos de actividades que les ayuden a controlar sus emociones, ¿verdad? Para que no estén en ansiedad, para que no tengan miedo, porque de repente algunos niños no van a poder dormir en la noche y tantas cosas. Y claro, si ahora, por ejemplo, en tiempos de estudios, imagínense si para los adultos nuestra capacidad de concentración es afectada y es normal, o sea, que no me pueda concentrar porque estoy pensando en la situación que me ha pasado. Imagínense los niños, ¿no? Los niños en épocas de colegio se pueden estar preocupando, pierden la concentración, ¿no? Entonces es importante por eso allí asegurar el cuidado constante, el apoyo, el respaldo, sobre todo afectivo a los niños. ¿Ya? Mostrarles que nosotros los amamos, decirles que nosotros les amamos, ¿no? Y que es normal de alguna manera sentir tristeza, es normal sentir obviamente dolor y de alguna manera que la capacidad de concentración se dificulte, es normal, amigos. Es normal que incluso que nuestro sueño desvaríe, como que no tengamos en un principio sueño, se nos pierde el sueño, pero conforme va pasando el tiempo, tiene que esto ir regularizándose. Entonces, también puede pasar que los niños pueden hacer preguntas obsesivas sobre la muerte, ¿no? Entonces, responder sus preguntas, pero ir buscando, obviamente, también pasar el momento con ellos, pero esto poco a poco, repito, siempre de más a menos. Esa es la idea, ¿no? Y entonces, igual en los adolescentes, acompañarlos afectivamente, ayudarlos a pasar ese tiempo, toda la familia, mis queridos amigos, toda la familia, porque de alguna manera vamos a experimentar, incluso los adolescentes muchas veces experimentan la culpa, ¿no? Ira, enojo, igual que los adultos. Entonces es importante que seamos amables. Es importante que seamos pacientes, ¿verdad? Entre las personas que estamos, es la familia, perdón, que están viviendo esta situación. Ahora, para procesar el duelo, Gloria, ¿qué podemos hacer? Lo recomendable ya como familia es que puedan de repente hacer diferentes actividades, ¿verdad? En familia, o tratar de ocupar la mente, poco a poco, amigos, poco a poco, con de repente juegos familiares, dependiendo del tamaño de tu familia, si es grande, si es pequeña, hacer ejercicios de repente, hacer oraciones con los niños, por ejemplo, con los adolescentes, invitarles a orar, ¿no? Escuchar música, obviamente no música deprimente que nos genere pues mayor depresión, sino música que nos vaya levantando el ánimo, ¿verdad? Y también es importante hablar con personas de nuestra confianza, pero también de ser el caso con profesionales, dependiendo cómo va pasando el tiempo y vamos viendo el comportamiento. Es importante aprender a afrontar de forma saludable los procesos y los tiempos de duelo conforme va pasando los días. Vuelvo a repetir, en un principio es normal sentir tristeza, sentir ira, ¿verdad? Sentir enojo, desesperanza y que el comportamiento varíe, pero esto cada vez tiene que ir de más a menos. Entonces, lamentablemente, mis queridos amigos, las pérdidas son situaciones que muchas veces nos decepcionan, que nos generan tristezas, que incluso pueden generar, como yo les decía, es un enredo de emociones porque incluso hasta se puede sentir vergüenza, resentimientos. Entonces, es normal sentir todos ese tipo de emociones porque las pérdidas obviamente muchas veces nos generan incluso nos pueden generar hasta problemas con la pareja porque nos sentimos irritables, sensibles, y es importante por eso entender el comportamiento y las emociones de las personas que están viviendo por el dolor, ¿de acuerdo? Y no señalarlas, no juzgarlas, porque acuérdense que el dolor obviamente que están viviendo es muy intenso. Y es importante allí, lo que podemos hacer es ser muy pacientes, ser muy amables, reaccionar con amor y no hacer mayor daño del que ya la persona propiamente está viviendo. Así que nada, amigos, es importante saber, obviamente, que cada persona, también el duelo, lo vive en diferentes etapas, el tiempo del duelo que vive cada persona puede variar, ¿no? En algunos casos es muy largo, intenso, en otros casos son más cortos,
¿no? Entonces, cada persona de diferente forma toma la postura frente al duelo. Ahora, ¿hay reacciones, Gloria, fisiológicas en nuestro cuerpo frente al duelo? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, los suspiros, ¿no? Es normal que una persona que de pronto ha perdido a un ser amado llore y que haga y tenga muchos suspiros, es normal, amigos. O que haya temblores, de pronto escalofríos, sudoración, en algunos casos de personas, por ejemplo, otros síntomas es que se desmayan, ¿verdad? Entonces, o les dan náuseas, diarrea, estreñimiento, se dan cuenta que son polos, pero son situaciones, son características que pasan en diferentes tipos de personas. También el cambio brusco del sistema nervioso genera que muchas veces el sueño sea alterado, ¿no? Entonces hay personas que pierden el deseo de dormir, pero hay otras personas que tienen exceso de sueño. ¿Se dan cuenta? Miren qué interesante. Algunos tienen dificultad para dormir, mientras que hay otros, y se mantienen despiertos, hay otros que tienen excesos de sueño. Incluso en esas épocas, en ese tiempo, por lo general las pesadillas, ojo con esto, hay pesadillas en las personas, ¿no? Cuando han pasado el tema de la muerte en algún familiar. El peso físico de las personas también, obviamente, por lo general bajamos un par de kilos, ¿verdad? El impulso o el deseo sexual, el placer sexual también obviamente mengua en ese tiempo, por supuesto, y es algo natural y normal, ¿no? Incluso hay personas que sienten falta de aire, presión en el pecho, ¿no? Sienten que mi pecho me presiona, es de alguna manera normal frente al duelo, ¿sí? La facilidad para asustarse, el miedo, el temor que les puede generar, intranquilidad, incluso torpeza. ¿Por qué? Porque la capacidad de concentración del cerebro baja. ¿Sí? Las emociones afectan, entonces obviamente la torpeza se puede generar. Además de estos efectos fisiológicos, también hay efectos emocionales, como por ejemplo, yo les decía hace un momento, ¿no? El estar irritados, la mucha sensibilidad, sentimientos de remordimiento, tristeza, culpa, desesperanza, apatía, no tengo ganas de nada, Gloria, es normal, es general. La ansiedad, ataques de pánico, miedos, la angustia, la nostalgia, la soledad, la vergüenza, depresión, la amargura, impotencia, desesperación, son todos y otros emociones que podemos vivir. Por eso el nudo que se hace de las emociones en las personas, ¿no? Entonces, es importante por eso que nosotros reconozcamos, tengamos información y nos estemos preparando al respecto de ello para saber de alguna manera que si conocemos a alguna persona que está pasando por un duelo, es normal sentir todo eso. Ahora, hay que tener cuidado porque hay algunos duelos complicados, ¿no? Que hacen sentir y de una forma excesiva la culpa, ¿no? Ese sentimiento causado por el pensamiento y pensamientos negativos propios de la persona, ¿no? O recibidos de otras personas. Tú tienes la culpa, ¿verdad? Pero por tu causa, ¿por qué la llevaste? Y esa situación hace que el duelo se haga más complicado, más complejo. Entonces, cuidado con ese sentimiento de culpa, amigos, que generan, que causan pensamientos, ¿no? Como por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, o me equivoqué, o por qué hice esto, si hubiese hecho esto de forma diferente, no hubiese tenido, entonces tantas cosas que comenzamos a revivir y a decirnos a nosotros mismos, nos cargamos de pensamientos negativos y nos culpamos, nos flagelamos a nosotros mismos, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, reflexionemos. En vez de pensar pensamientos negativos que nos hagan más daño, reflexionemos en cosas buenas, traigamos de forma consciente e intencional recuerdos y pensamientos positivos en relación a esta persona, ¿no? Y no dejemos que se dilate más el tiempo del escenario de la muerte y que nos cause más dolor y más daño, sino que en vez de generarnos eh, recuerdos negativos que van a hacer que el dolor sea más intenso, más excesivo por la pérdida, hagamos todo lo contrario, amigos. Hagamos todo lo contrario. Así que
Cuidado con estar quedándonos y dándole vuelta a pensamientos y pensamientos y pensamientos negativos. Cuidado, o recuerdos negativos con la persona. No, no nos hagamos más daño del que ya estamos sufriendo ahorita. Ahora, ahorita con el tema del COVID-19, realmente el panorama no es muy bueno, ¿no? Es muy triste ver cuántas familias están sufriendo. Y es por eso que hemos querido compartir en esta tarde ya este tema, porque lamentablemente hay muchas personas que están sufriendo. Y esta muerte del COVID, así como en guerras, por ejemplo, son muertes súbitas, son muertes repentinas, que nadie lo espera, nadie esperábamos y nadie quiere perder un ser amado, mucho menos en este contexto y de esta forma, donde no nos podemos ni siquiera despedir de forma correcta de las personas. Entonces, el hecho de que no podamos tener un velorio normal, ¿verdad? Sin COVID, o un entierro normal, ¿verdad? O la falta de contacto físico con las personas, todo eso, por supuesto, hace más doloroso este duelo. Y hace más doloroso el hecho de que no queremos realmente vivir esto, porque de alguna manera el estar cerca, el aprecio, el afecto, las personas, el acompañamiento social es sano y es provechoso, es muy reconfortante para las personas que han perdido un ser amado. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando se sienten, hace que la soledad sea más pronunciada y se sientan más solos? Y venga la culpa y esos pensamientos de remordimiento y esos pensamientos negativos, simplemente enfermedades mentales, amigos, que nos pueden generar traumas, ¿no? Y que no es bueno, como la ansiedad y la depresión. Entonces, ahora pues en este contexto de COVID, lamentablemente no podemos honrar al difunto como normalmente lo hacemos y quisiéramos hacer, ¿no? Reconocer la realidad del fallecimiento se hace por eso más difícil, ¿no? Porque es como que no lo hemos visto, no he estado ahí, o sea, no he visto el ataúd, no he visto a la persona, no he estado en el lugar. Entonces, todo eso obviamente hace complejo esta situación, expresar las emociones que causó la pérdida, asistir al funeral, ¿verdad? Honrar al difunto en un velorio, organizar una celebración en vida, o sea, se hace como no es normal, como no es presencial y no podemos hacer las cosas habituales que anteriormente hacíamos, definitivamente todo esto agudiza más el dolor. Ahora, en todo esto, mis queridos amigos, es importante mantener el contacto familiar con los amigos, con las personas cercanas. El apoyo afectivo es muy importante, repito. Entonces, de alguna manera, para ir cerrando, es normal tener ciertas reacciones ante el duelo. Aún en nuestra conducta, yo ya les decía, se va a ver características, de repente la conducta agresiva, evasiva de la persona. Entendamos el dolor que está viviendo. Entonces, a veces se hacen de forma excesiva, ¿no? La irritabilidad, una conducta irracional que una persona puede tener. Nunca la he visto así, Gloria. Esta forma lo desconozco. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo? Por supuesto que sí. Entonces, ya le digo, cada persona reacciona de forma diferente. Mientras que algunos se vuelven agresivos, otros se pueden volver apáticos, ¿no? Y no tienen ganas de conversar con nadie, no tienen ganas de trabajar, de comer, de salir, no quieren sociabilizar. Entonces son comportamientos anormales frente a situaciones que son anormales porque no vivimos, que no estamos acostumbrados a vivir y que de alguna manera finalmente nunca llegamos a estar preparados al 100% para la muerte, nadie, ¿verdad? Vivir esas emociones es muy complejo y muy complicado. Entonces, las reacciones ante el duelo definitivamente, como se dan cuenta, entonces tiene un impacto integral en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestro cuerpo físico y en nuestra mente, amigos. Yo les decía hace un momento, la dificultad de concentrarnos, sea que sea un adolescente que de repente estaba estudiando, un joven que estaba preparándose, una persona que estaba trabajando, por supuesto, es natural, es normal que no podamos concentrarnos, ¿no? Entonces, o de repente olvidarnos, la torpeza se hace más pronunciada, pesadillas, dificultades para tomar decisiones, para concentrarse en general. Entonces, incluso hasta efectos espirituales podemos tener,
¿no? Entonces, este impacto que genera el duelo es en todas las áreas de nuestras vidas. Así que, mis queridos amigos, por eso es importante, obviamente, que podamos tomar al frente y poder ayudar a sobrellevar el dolor, el pesar de las personas que están viviendo, para que este duelo no se genere un trauma, no se generen enfermedades mentales, enfermedades emocionales, o para que ese duelo y luto no genere otras enfermedades, muchas veces desatendidas o terminales de los familiares queridos, ¿no? Que pueden ser muy traumatizantes y generar mayor problemas desde ya. Así que entonces, mis queridos amigos, es importante que aprendamos y que podamos obviamente poner en práctica, aprender de esto y poner en práctica las cosas que sí podemos hacer y entender, ¿no? Las cosas que definitivamente podemos estar viviendo o las personas están viviendo. Entonces, ya saben, vivan su proceso de duelo, reconozcan obviamente sus emociones y vayamos avanzando poco a poco, pero no nos quedemos allí. ¿Sí? Poco a poco, siempre de más a menos, quédate con eso, vive tu proceso. Si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita, pero finalmente tienes que tomar la decisión de salir de ese duelo, tienes que tomar la decisión de hacer frente de forma intencional, de seguir con tu vida, de salir adelante. Es posible con la ayuda de nuestros familiares. Aprendamos poco a poco, yo sé que no es fácil, pero aprendamos poco a poco a aceptar la realidad de esta nueva pérdida. Y empecemos a superar ese dolor que nos genera esa persona que ya no está con nosotros, adaptarnos a nuestra nueva realidad y comenzar a reubicar esas emociones negativas para empezar a cambiar por emociones positivas. Esas serían las metas, los consejos y los tips que finalmente tendríamos que poner en práctica de pasar una situación dolorosa como es el luto y el duelo. Muy bien, mis queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Son 1:30 de la tarde, espero haberlos ayudado. Cuídense mucho, por favor, no bajemos las guardias, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y nada, esperarlos el día lunes, por supuesto a partir del mediodía conmigo, para poder compartir un nuevo tema de interés. Si te gustaría a ti que compartas de algún tema en particular, escríbeme en el chat y ponme el tema con todo gusto para evaluarlo y ver si podemos obviamente compartir con ustedes y por qué no ayudarlos, porque esa es la intención de nosotros, es poder servirlos para que podamos hacer frente a estos tiempos que a todos realmente nos está chocando. Cuídense mucho, mis amigos. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nada, a seguir luchando, a seguir sonriendo a pesar de los grises de la vida, a seguir adelante. Bendiciones, buen fin de semana, a compartir con la familia, que es lo más valioso que tenemos después de Dios. Dios los bendiga. Chao, chao.